Ok, empezamos. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema, como dice el doctor, bastante interesante. Esto es una de las consultas más frecuentes que le van a hacer en el cuarto de urgencia o que nos hacen en el cuarto de urgencia. Pacientes que nos piden preoperatorias para pacientes que tienen diabetes, uno de los más comunes, tanto diabetes e hipertensión. Obviamente teniendo en cuenta que la mayoría de las guías o la mayoría de las recomendaciones siempre o la mayoría están ligadas o van de la mano de una evaluación preoperatoria para cirugías electivas. Obviamente la evaluación y lo que podamos hacer nosotros, principalmente en el cuarto de urgencias para las preoperatorias de procedimientos de urgencia, eh, obviamente pues van a estar condicionados o por obviamente la urgencia de la cirugía. Entonces, pues en esas ocasiones, como vamos a ver un poquito más adelante, no es mucho tampoco lo que podemos hacer, pero siempre podemos intentar o hacer lo posible para que el paciente vaya lo más optimizado posible y como vamos a ver más adelante, tenga menos riesgo de complicaciones en el postoperatorio relacionados a la hiperglicemia. Em, para empezar, hablar un poco de la epidemiología de por sí de la diabetes y de los procedimientos quirúrgicos en pacientes diabéticos. En Estados Unidos hay una prevalencia de diabetes del 10% y ya se habla que un tercio de la población sufre de prediabetes. Un segundo, estoy admitiendo a los otros doctores. De 537 millones de personas ya en el 2021 vivían con diabetes mellitus y se habla de que o se espera que para el 2045 ya hablemos de 784 millones. En 250 se habla que ya un tercio de las personas, como va el crecimiento prolongado de la enfermedad, se habla de que ya un tercio de personas en todo el mundo padecerá de diabetes. Obviamente, como su prevalencia ha aumentado, la prevalencia en pacientes que requieren cirugía es aún mayor. Se habla de que 50% de pacientes con diabetes requerirán de cualquier tipo de procedimiento quirúrgico en toda su vida. Eso obviamente va ligado pues a las complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares de la enfermedad, como vamos a ver más adelante, y el 28% de pacientes con diabetes se habla de que requerirá una cirugía mayor, como por ejemplo una cirugía de bypass coronario. Obviamente en este grupo de pacientes se habla que se asocia pues a una recuperación prolongada, a un aumento en la estancia hospitalaria después de los procedimientos quirúrgicos, a un aumento de la morbilidad y a un aumento de la mortalidad en este grupo de pacientes. Simplemente para hablar un poquito de Panamá, por año fallecen 1.054 panameños a causa de la diabetes, es la sexta causa de muertes más común en mujeres y en hombres. En el 2016 se hablaba de que podría padecer 1.207 muertes y en el 2015 1.166 muertes. Se hablan de 2.500 casos nuevos por año y obviamente es una enfermedad que requiere muchos costos a la salud pública. Se habla hasta de 200 a 1.700 balboas por paciente y se habla que ya hasta un 13% de pacientes, de personas que ya son mayores de 80 años, ya padecen la enfermedad. ¿Por qué es muy importante o por qué es importante siempre tratar de optimizar este tipo de pacientes previo a una cirugía? Debido a que pues cualquier intervención quirúrgica de por sí va a aumentar los niveles de hormonas contrarreguladoras como catecolaminas, cortisol, y va a haber un aumento de las citoquinas inflamatorias. Este tipo de hormonas disminuyen la sensibilidad a la insulina y aumentan la secreción tanto de glucagón como la hormona del crecimiento, que son hormonas contrarreguladoras. Estos cambios son aún más significativos si ya el paciente previamente tenía resistencia a la insulina. Obviamente esto o estos cambios o este aumento de la secreción de glucagón y de hormona de crecimiento y de catecolaminas y de cortisol van a llevar pues a un estado de catabolismo aumentado que van a llevar a un aumento de la gluconeogénesis, de la glucogenólisis, un aumento de la lipólisis, proteólisis y por ende al final nos puede llevar pues, a un aumento de la cetogénesis.
¿Esto que va a llevar en este grupo de pacientes? Pues va a resultar en hiperglicemias, y las hiperglicemias asociadas a la cetogénesis puede llevar potencialmente a estado de cetoacidosis y todas las complicaciones que puede llevar esto en los pacientes postoperatorios o intraoperatorios. Entonces, cuando vamos a hacer la evaluación preoperatoria en este grupo de pacientes, es importante saber que inclusive muchos pacientes actualmente no saben que sufren de diabetes. Por ende, si un paciente llega a una evaluación preoperatoria, todo esto nuevamente les digo, en un contexto de una cirugía electiva, o sea, en un contexto de un paciente que llega a la consulta externa, muchos de ellos desconocen que sufren de diabetes. Por ende, esta enfermedad es incluso usualmente diagnosticada en pacientes que requieren cirugías electivas. Hay realmente poca información con respecto a cuando los pacientes llegan a una evaluación preoperatoria, a cuáles pacientes realmente requieren realizar un tamizaje con glicemia sérica o hemoglobina glicosilada cuando es en el contexto de una evaluación preoperatoria. Sin embargo, obviamente está bastante claro ya las recomendaciones de la ADA, a qué pacientes se le hace por rutina tamizaje para diagnosticar diabetes. Entonces, lo que simplemente se ha propuesto por las guías o la revisión donde encontré la información es que básicamente pues se toma este tamizaje ya recomendado en pacientes de una población regular para poder realizar tamizaje en este grupo de pacientes que vienen a evaluación preoperatoria que desconocían previamente que sufrían de diabetes. Entonces, ¿qué recomienda la ADA? Un tamizaje a todo paciente en sobrepeso o obeso, y que aparte de eso presente otra, otros factores de riesgo, como por ejemplo que tenga historia previa de enfermedad cardiovascular, que sufra también de hipertensión, que sufra de hiperlipidemia, principalmente pues, categorizado como un HDL menor de 35 o triglicéridos mayor de 250, que sufra de síndrome de ovarios poliquísticos, que ha presentado diabetes gestacional, que tenga un antecedente heredofamiliar de primer grado de diabetes mellitus. Aquí podríamos agregar otras como que tenga una etnia de alto riesgo, que sea un paciente que tenga sedentarismo, o pacientes pues con VIH, que solo por el hecho de tener VIH pues tiene un aumento de los factores de riesgo cardiovasculares, por ende pues son pacientes que se le debe hacer tamizaje y control estrecho de la glicemia. Entonces, ¿qué recomienda el World Journal of Diabetes? Todo paciente que llega a una evaluación preoperatoria, pues lo primero que nos tenemos que preguntar es que si el paciente ya tenía historia de diabetes. Si el paciente no tenía historia de diabetes, le podríamos medir una glucosa sérica, si es mayor de 140, le podemos medir una glicosilada, si es mayor de 5,6. Entonces, se prefiere que se le haga obviamente una evaluación más exhaustiva, que si lo requiere tenga una evaluación por, obviamente, pues un internista o un endocrinólogo, si así lo requiere, para pues optimización o realmente puedes valorar los datos o el diagnóstico de diabetes en este grupo de pacientes que desconocida, para poder llevarlo lo mejor optimizado, vuelvo a recordar, para una cirugía electiva. Si el paciente ya te dice que sufre de diabetes, entonces hay que obviamente realizar una evaluación, como vamos a ver más adelante, obviamente inicial, todo, ¿no? Vamos a medir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso, vamos a hacer una examinación, un examen físico exhaustivo que pues nos va a llevar a buscar complicaciones de la diabetes. Eh, o se habla, la guía habla de tener un EKG por lo menos que sea vigente en el último año. Nos preguntamos si el paciente usa una de las bombas o los nuevos medicamentos, o sea, las nuevas bombas de insulina. Si la respuesta es sí, como vamos a ver más adelante, hay un protocolo específico para este grupo de pacientes. Si no usa, se le realiza un control de glicemia sérica, si es mayor de 200, o si la glicosilada es mayor de 9, como vamos a ver, no hay un número específico realmente para los valores de hemoglobina glicosilada. Hay algunas guías, en esta ocasión habla más de 9, hay otras guías que revisé que hablan más de 8. Sin embargo, pues no hay un consenso exacto de qué valor o cuál es el valor óptimo de hemoglobina glicosilada en un paciente que va a requerir una evaluación, una cirugía electiva. Si la respuesta a esta pregunta, o sea, si tiene mal control de su diabetes, es sí, entonces nuevamente se requiere una evaluación más exhaustiva para optimizar los niveles de
de glicemia sérica y de hemoglobina glicosilada para una cirugía, nuevamente repito, electiva. Con respecto, pues, si la respuesta es no y tiene buen control de la diabetes, entonces nos preguntamos qué tipo de medicación está usando el paciente, como vamos a ver más adelante. Y dependiendo del qué tipo de medicamento use y las recomendaciones que vamos a aprender en la charla del día de hoy, entonces podemos decir que el paciente está apto para proceder a su procedimiento quirúrgico. En cuanto simplemente recordar los tipos de diabetes que nos podemos encontrar en una evaluación preoperatoria, está la diabetes tipo 1, saber que obviamente pues, es más común en personas o en niños y adolescentes, principalmente es una enfermedad autoinmune y está asociada y siempre que tenemos un paciente con diabetes tipo 2 hay que tratar de preguntar o hacer evaluaciones exhaustivas para buscar otro tipo de enfermedad autoinmune porque le conlleve mayor riesgo de presentarlo. Em, Saber que, pues obviamente su fisiopatología es una deficiencia total en el cuerpo de la insulina debido pues a la destrucción de las células pancreáticas beta. Por ende, este tipo de pacientes siempre nos van a llegar a la evaluación preparatoria usando insulina o medicaciones con insulina. En cuanto a la diabetes tipo 2, como ya mencionamos, normalmente son pacientes obesos que ya habían tenido una historia familiar de primer grado de diabetes, que tengan años entre 40, sea mayor entre 40 y 45 años, aunque ha habido un alza en la prevalencia de esta enfermedad en menores de 45 años. Obviamente la causa es principalmente no es una deficiencia total, sino es una resistencia a la insulina. Y este pues, tipo de medicamentos, obviamente, este tipo de pacientes pueden venir dependiendo del control y de la cantidad de años que padecen la enfermedad. Dependiendo de eso, obviamente, pues van a venir o tanto con medicamentos orales como con medicamentos con insulina. ¿Cuál es el principio, como siempre, de este tipo de pacientes? Optimizar, obviamente, mejorar la sensibilidad a la insulina, aumentar o mejorar la secreción pancreática de insulina, disminuir la glucogénesis hepática, disminuir el vaciamiento gástrico y inducir saciedad temprana. Esto es muy importante, obviamente, principalmente para disminuir, pues, o mejorar también otros tipos de comorbilidades que tienen este tipo de pacientes, como la obesidad y como hipertensión. Entonces, y bueno, otro tipo de diabetes que pueden ocurrir, que se dicen las formas secundarias, esto pues obviamente es mucho menos común, pero como vamos a ver más adelante, siempre abordando pues qué tipo de medicamentos toma el paciente, a pesar de que pues no sean diabéticos, siempre sí tienen larga data de uso de glucocorticoides que sabemos que los pueden llevar a una resistencia de insulina, a una insuficiencia pancreática momentánea y tienen mayor riesgo de presentar hiperglicemias en el postoperatorio. Entonces, cuando nos llega el paciente, obviamente lo primero es tratar de identificar qué tipo de diabetes tiene, cuánto es el tiempo de duración de la diabetes. Esto es muy importante, sobre todo pues, en los pacientes con diabetes tipo 2, que sabemos que las complicaciones, tanto micro como vasculares, dependen principalmente del tiempo de evolución o del tiempo que tiene el paciente la enfermedad, y asimismo nos podemos enfocar en cuáles son las otras o en qué vamos a buscar en un examen físico o en pruebas de laboratorio en este grupo de pacientes, sabiendo que la mayoría de pacientes con diabetes tipo 2, ya después de los 6 años, es que empiezan a tener alta prevalencia de complicaciones a su enfermedad. Sí, como mencioné, si el paciente sufre de diabetes tipo 1, preguntar si existe otra enfermedad autoinmune, preguntar por cuántos episodios han tenido de cetocidosis en los últimos años, es muy importante porque así mismo eso nos va a llevar a saber cuál es el control o a tener una idea de cuál es el control de su enfermedad. Saber si, como les mencioné, si ya tiene complicaciones conocidas, como vamos a ver ahora más adelante. Normalmente son pacientes, nunca llega, o es muy raro que un paciente llegue a una evaluación y que solo te diga yo soy diabético. La mayoría de los pacientes son obesos, hipertensos, sufren de hiperlipidemia, posiblemente ya han tenido alguna complicación como infarto o del miocardio previo, SB previo. Entonces son pacientes que normalmente tienen otras comorbilidades que requieren también de una evaluación exhaustiva para poder llegar lo mejor posible a una cirugía electiva. Saber cuál es el régimen de medicamentos que utilizan estos pacientes, si utilizan medicamentos
corporales, si utilizan insulina y bajo qué frecuencia, y cuándo fue la última vez que estos pacientes requirieron un ajuste de su medicación, asimismo, pues para saber el grado de control de la enfermedad. Preguntar por episodios de hipoglicemia, si el paciente ha tenido previo a en los últimos meses alto frecuencia de hipoglicemia y qué tanto ha sido la severidad, si ha requerido llegar a cuarto de urgencias. Todo eso es muy importante porque también depende de eso, es que se va a hacer los ajustes también en la parte preoperatoria. Saber pues su nivel de hemoglobina glicosilada, esto lo dice prácticamente todas las guías, a pesar de que como les mencioné, no tiene un valor específico. Obviamente la hemoglobina glicosilada nos da un pantallazo del control de la enfermedad, sobre todo pues, en los últimos 3 meses, y que siempre estos pacientes en cirugías electivas deben tener una hemoglobina glicosilada. Siempre hago hincapié en que todo esto tiene evaluación de cirugías electivas. Las urgencias, pues obviamente no vamos a esperar, o si es una urgencia, uno no va a esperar a que el paciente le llegue un resultado de hemoglobina glicosilada, y en este grupo de pacientes, obviamente la glucosa basal llega a ser muy importante. Siempre preguntar por la función renal, sabiendo que todo paciente con diabetes mellitus tiene alto riesgo de padecer nefropatía diabética. Eso también va a depender mucho del tiempo de evolución de la enfermedad, y hay que hacer pues una evaluación exhaustiva, urianálisis, química, sabiendo de que son pacientes que tienen alto riesgo, como vamos a ver, de presentar enfermedad renal. Si el paciente utiliza bombas de insulina, entonces son pacientes que requieren de una evaluación más específica, más, de una subespecialidad, por decirlo de una manera, como el endocrinólogo, si son enfermedades, si son normalmente eh, cirugías electivas. Obviamente, si es una cirugía de urgencia, uno no va a esperar y nosotros podemos hacer el ajuste del mismo, como vamos a ver más adelante en el algoritmo del uso de los pacientes que usan bombas de insulina. Que bueno, en lo personal no he visto ninguno que haya llegado al cuarto de urgencias de nuestra institución con eso, pero obviamente, como siempre lo decimos, es muy importante saber lo que se usa en otros lugares para saber cómo deberíamos reaccionar o qué es lo que deberíamos hacer ante estas situaciones. Eh, ¿Qué vamos a hacer cuando el paciente entonces nos llega? Obviamente, como ya mencionamos, historia clínica y examen físico es muy importante. Ustedes ven que cada vez que nosotros vamos a hacer una evaluación preoperatoria, nosotros no nos quedamos con lo que nos dice el cirujano, nos dice el ortopeda, nosotros vamos con la hoja, hacemos nuevamente, hacemos las preguntas pertinentes, porque obviamente para nosotros es muy importante identificar cosas que quizás ellos, por obviamente su urgencia, no reconocen o quizás no les han llamado la atención, pero para eso entonces estamos nosotros para estar pendientes de esos detalles. Saber qué medicaciones usa, si ya ha tenido o ya presenta daños a órganos por su enfermedad micro o macrovascular, si sufre si ya tiene enfermedad renal crónica, si ha tenido infarto o miocardio previo, si ha tenido SPs previos. Todo eso es muy importante. Saber qué hospitalizaciones ha tenido por la diabetes, si ha tenido exacerbaciones por síndrome hiperglucémico hiperosmolar, si ha tenido hospitalizaciones por cetoacidosis diabética. Todo eso, como mencionamos, nos da un pantallazo del control de su enfermedad. Todo paciente se le debería realizar una glicosilada y glicemia sérica, como les mencioné. No hay un consenso claro de cuál es el valor. El World Journal of Diabetes hablaba de más de 8. En estas guías que encontré hablaba de más de 8, porque principalmente refiere que cuando hay un nivel mayor de 8 es cuando ya se ha visto mayor riesgo de complicaciones postoperatorias. Sin embargo, tener presente que este tipo de pacientes que pueden tener una hemoglobina glicosilada puede ser hasta normal o menor de 8, pero tienen niveles de glucosa perioperatorios elevados, mayor de 200. Normalmente se han visto en las guías y en los estudios que hablan que realmente pues los niveles de glucosa perioperatorios realmente se correlacionan mejor con las complicaciones quirúrgicas que pueden tener estos pacientes. Por ende, todo paciente, a pesar de que pueda tener una glicosilada normal, debemos tener niveles de glucosa perioperatorios para saber que, pues en los últimos meses, en las últimas semanas, el paciente realmente tiene buen control de su enfermedad. Eh,
esto es un dato que lo encontré principalmente, o en el único lugar que lo hablaba, es en el Decision Making in Preparative Medicine, el libro de de las perlas clínicas, que habla de que hay otro marcador que podríamos evaluar en este tipo de pacientes para evaluar el control de su enfermedad, que es la fructosamina, y realmente los beneficios que tiene este tipo de marcadores, que realmente no te mide no tienes que esperar hasta 3 meses cuando un paciente te llega, por ejemplo, mal controlado, y quieres hacerle un reajuste rápido. Es una cirugía que quizás no puede esperar demasiado. Para no tener que esperar 3 meses más para ver un nuevo control de la glicosilada, se le podría medir los niveles de fructosamida, que habla pues del control de la enfermedad entre las últimas 2 a 3 semanas. Entonces es mucho más pronto y nos podría ayudar en este tipo de pacientes que requerieran una evaluación más pronta, que no podrían esperar, o no podrían extender un poco más su cirugía. Nos ayudaría en este grupo de pacientes. En todo tipo de pacientes, evaluación, nuevamente, como les digo, de complicaciones que ya tengan micro y macrovasculares, y revisar muy bien la medicación actual de los pacientes, si utilizan solo antidiabéticos orales y qué tipo de antidiabéticos orales, o si utilizan ya regímenes de insulina. Entonces, ¿cuáles son, como les dije, las complicaciones de la diabetes que tenemos que siempre tener presente en este grupo de pacientes? Ya que obviamente tienen o sea, llevan o tienen un riesgo mayor de complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares, de enfermedad cardiovascular, pacientes que han presentado ya previamente infarto agudo del miocardio, que ya tengan eh, falla falla cardíaca. Se habla de que en este grupo de pacientes, hasta un 60% de pacientes ha tenido un episodio de isquemia cardíaca y ellos no se han enterado. Así que es muy importante abordar en este grupo de pacientes datos sugestivos que nos hablen de que ya han tenido una enfermedad cardiovascular. Y como vamos a ver más adelante, solo el hecho de sufrir de diabetes y, por ejemplo, eh, consumir insulina nos lleva a un aumento de riesgo de complicaciones cardiovasculares en la cirugía. Estos pacientes también pueden tener neuropatías autonómicas, cardiovascular, que se habla de la neuropatía autonómica cardíaca, que son pacientes o que, bueno, obviamente el sistema nervioso simpático, parasimpático, son los que trabajan conjuntamente para mantener la función cardiovascular normal, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la contractilidad, la conducción eléctrica cardíaca y el tono vascular. Por ende, este tipo de pacientes, tanto como para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2, pueden presentar esta neuropatía autonómica cardíaca, y esto simplemente los va a llevar obviamente a tener mayor riesgo de arritmia, mayor riesgo de complicaciones, de hipotensión durante la inducción, de necesidad más frecuente de uso de vasopresores intrahospitalarios, y además de solo presentar esta complicación, ya tiene mayor riesgo de mortalidad que cualquier otro paciente con diabetes que no presenta esta enfermedad o esta complicación. Pacientes que ya tengan datos de citospatía, que pueden hacer retención urinaria, obviamente esto los va a llevar a tener mayor riesgo de infecciones postoperatorias, como infecciones del tracto urinario. Pacientes que presentan con gastroparesis, que obviamente es un síndrome de vaciado gástrico retardado, principalmente afectando pues por una neuropatía vagal. Y solo el hecho de ser diabético ya tiene mayor riesgo de producir esta enfermedad, y esto va a llevar, o es un factor de riesgo para durante, por ejemplo, una intubación o durante el manejo, la cirugía o el momento intraquirúrgico, tener más riesgo de broncoaspiración y padecer y producir neumonitis química con infecciones o sobre infecciones bacterianas. Eh, Obviamente se habla de que el riesgo de neumonitis significativa tiene un mayor riesgo siempre y cuando el paciente pues permanezca o tenga un pH ácido menor de 2,5, que el volumen de la broncoaspiración sea mayor de 0,0 cc por kilo, o
el tipo de material que el paciente presenta en la broncoaspiración. Y normalmente este tipo de pacientes que ya sabemos que puede sufrir de gastroparesis diabética, las cosas o las recomendaciones que podemos realizar para tratar de disminuir estos riesgos es promover un vaciado gástrico con un agente procinético, como por ejemplo la metoclopramida, tratar de esto es obvio en todas las cirugías, pero tratar de hacer más hincapié en evitar la ingesta de alimentos sólidos durante por lo menos 8 horas antes de la cirugía y también de administración de antiácidos antes de la operación. Siempre saber si el paciente ha tenido episodios de hipoglicemias previas, que esto va a requerir o va a requerir que en este grupo de pacientes que te dicen que en el último mes o en los últimos 2 meses han tenido varios episodios de hipoglicemia, sabemos que son pacientes que tenemos que hacerle una monitorización de glucosa más frecuente y más rigurosa en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Como ya mencionamos, saber que estos pacientes tienen mayor riesgo de nefropatía y sabemos que se va a intentar no usar nefrotóxicos, no usar contrastes IV cuando se pueda evitar, y siempre van a requerir una monitorización renal más estrecha durante la o posterior a la cirugía. Pacientes que ya tengan neuropatía periférica van a tener mayor riesgo de ulceración, mayor riesgo de deficiencia de heridas. Pacientes pueden tener mayor riesgo de infección del sitio quirúrgico, pacientes que sufren de retinopatía, si tienen mucha pérdida de sangre o sufren de hipotensión intraoperatorio, tienen mayor riesgo de empeorar su condición. Pacientes con cheiroartropatía, que es realmente el síndrome de la mano del diabético, que normalmente son pacientes que normalmente tienen como un entumecimiento de la mano. Pueden llevar a dificultad de la intubación, de posicionamiento del paciente previo a la intubación o incluso de acceder o de tener un acceso IV permeable. Y saber que solo por el hecho de de ser diabéticos, sabemos que son pacientes que ya son comprometidos, son pacientes que tienen una inmunidad deprimida. Por ende, obviamente son pacientes que van a tener mayor riesgo de infección del sitio quirúrgico. Solo como para recordar que el Revised Cardiac Risk Index o los criterios de Lee, solo el hecho de usar insulina preoperatoria vemos que da un riesgo aún mayor de complicaciones cardiovasculares como muerte, infarto agudo del miocardio o arresto cardíaco en el postoperatorio. Eh, eh, Obviamente, con respecto al control glicémico en este grupo de pacientes, todo va a depender o va a depender mucho de la guía o donde lo veamos. Como vamos a ver más adelante, siempre se ha tratado de evidenciar o de valorar qué régimen, si debemos ser más estrictos o si debemos ser más permisivos al momento de qué valores de glicemia debemos mantener en el contexto de un paciente diabético que va a ser llevado a una cirugía en su tiempo preoperatorio, tanto intraoperatorio y postoperatorio. La ADA, como vamos a ver ahora más adelante, en un poco más ampliado, habla de que debería mantenerse un nivel entre el valor óptimo es entre 180 y 140 en los pacientes que están críticamente enfermos, en los que no están críticamente enfermos, tratar de mantener una glucosa en ayuna menor de 180 y una tomada en cualquier momento menor de 180. El American College of Physicians habla de que se debe mantener una glicemia entre 140 y 200 en los pacientes críticamente enfermos y los no críticamente enfermos habla de que no hay un rango realmente definido y no requieren tener unas terapias tan intensivas de insulina. La Organización Mundial de la Salud realmente al final establece un intervalo ideal de la glucosa intrahospitalaria para pacientes diabéticos no críticos, deben mantener aproximadamente entre 108 y 180, teniendo ya esto en margen, se ha visto que, como vamos a ver más adelante, que normalmente los pacientes llegan a tener mayor riesgo de producir complicaciones postoperatorias, sobre todo cuando los niveles exceden de los 200 miligramos. Entonces, siempre son una de las preguntas o las preguntas claves es cuándo
podríamos o cuándo realmente estaría indicada posponer una cirugía dependiendo del control glicémico, siempre sabiendo, nuevamente como digo, en pacientes que requieren cirugías electivas. Se debe cancelar una cirugía cuando el paciente presente datos obviamente de complicación aguda como cetocidosis diabética o que presente deshidratación severa, que presente un dato de una infección activa identificable en el momento de la evaluación, que se evidencie un embarazo no conocido, que el paciente se evidencie una isquemia miocárdica que no desconocía el paciente, que requiera más evaluaciones previo a llevarlo a una cirugía, que tenga unos niveles de hemoglobina glicosilada elevada, como habíamos dicho, en algunas guías hablan de mayor de 8, otros hablan mayor de 9. Si una glicemia basal ya es mayor de 400, se debería considerar posponer una cirugía, sobre todo si obviamente las cirugías electivas, para tratar de optimizar mucho mejor a este paciente. Eh, Cuando el paciente va a ser llevado a una cirugía de alto riesgo, habla de que se debe ser un poco más estricto, glicemias menores de 200, menores de 180, y obviamente, como habíamos hablado en este grupo de pacientes, se requiere, según la valoración de la OMS, mantener un target de glicemia entre 108 y 180. Entonces, el ADA, simplemente para ampliarlo un poco, nuevamente habla de que se debe mantener en pacientes críticamente enfermos entre 180 y 140, y en los no críticamente enfermos, una glucosa en ayunas menor de 140 y en cualquier momento, o una glucosa tomada en cualquier momento menor de 180, como vamos ahora a ver más adelante. Obviamente, la ADA sigue recomendando que los antidiabéticos orales no debería ser recomendable en la mayoría de los pacientes que están hospitalizados, y normalmente pues todos estos pacientes se deberían manejar intrahospitalatoriamente con protocolos de insulina. Entonces, ¿qué nos ha dicho o qué nos dice la evidencia con respecto a si se requiere un control de glicemia más estricto versus un poquito más convencional o un poquito más conservador? El primer estudio que se realizó, que de hecho ha sido el único estudio que ha tenido algún hallazgo favorable ante el tratamiento intensivo de insulina, fue el Van der Berg y colaboradores en 2001. Ellos enlistaron 1.548 pacientes en un postoperatorio, lo dividieron en dos grupos. A uno se le dio tratamiento intensivo con insulina, que se hablaba de tratar de mantener una insulina entre 80 y 110, versus un tratamiento convencional que fuera entre 180 y 200, no más de 200. Se evidenció que hubo 3.4% más de supervivencia en el grupo que usó el tratamiento intensivo. Sin embargo, pues presentaron mayor riesgo de hipoglicemias, pero en este estudio estas complicaciones no impactaron sobre la mortalidad. Después se intentaron seguir haciendo más estudios para ver si corroboraban o realmente pues apoyaban los hallazgos realizados en este primer estudio. Sin embargo, en el Night Sugar Study en 2009 se enlistaron 6.104 pacientes hospitalizados, de los cuales el 63% eran pacientes posoperados, y se usaron un tratamiento intensivo de insulina, tratar de mantener una glucosa en este estudio entre 81 y 108, versus uno más convencional, que era menos riguroso, entre 144 y 180. La mortalidad fue mayor en el grupo intensivo de 27.5% versus un 24.9% en el grupo convencional. Se realizó un metaanálisis en Cochrane, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, en el 2012, que principalmente lo que demostró fue que el tratamiento intensivo en todos los estudios que se revisaron no mejoró la sobrevida ni la morbilidad en pacientes posoperados. Sin embargo, sí se encontró que causaba más hipoglicemias. Este fue el metaanálisis que se realizó en Cochrane en el 2012, y principalmente pues con lo que evidenció en la gráfica de la izquierda es que no hubo realmente diferencia en la mortalidad, o no fue favorable a la mortalidad hacia la izquierda, sería en el grupo intensivo, hacia la derecha en el grupo más conservador. Así que vemos que realmente no hubo
realmente una insignificancia importante en las causas de mortalidad en el grupo que se utilizó intensivo. Sin embargo, en la gráfica de la derecha, como vemos, los episodios de hipoglicemia fueron muchísimo menor hacia la derecha en los pacientes que utilizaban eh, una terapia convencional versus los pacientes que presentaron muchos más episodios en los pacientes que usaban el esquema intensivo. Por ende, o lo que se ha tratado de mantener esto es lo que nos ha llevado, como les mencioné anteriormente, a tratar de que el control no sea tan riguroso y tratar de mantener siempre una glicemia menor de 200 y tratar de que sea principalmente entre 140 y 180. Entonces, ya con respecto a, tuvimos control o sabemos del control de la glicemia o cuáles van a ser los targets de glicemia en este grupo de pacientes preoperatorios. Entonces, lo siguiente, que es principalmente pues el grosor de la charla, lo que nosotros más vamos a poder intervenir, sobre todo si son cirugías de urgencia, ya que pues en todo lo demás no vamos a tener mucho control al respecto al mismo, porque obviamente son cirugías de urgencia, y esto es lo que más que todo vamos a poder controlar. Entonces, siempre hay que preguntar cuáles son los medicamentos que está usando el paciente normalmente, deben revisarse, debe de ajustarse cuidadosamente durante la evaluación, hay que preguntar por episodios de hipoglicemia previamente o hiperglicemia para ver el control de la enfermedad. Y obviamente va a depender principalmente de qué tipo de medicamento usa el paciente. Asimismo, va a depender de qué consideraciones o qué mayores riesgos puede tener el paciente para la cirugía. Por ejemplo, las biguanidas, la metformina, que es una de las mayores usadas, sabemos que pues, su mecanismo de acción es disminuir la gluconeogénesis hepática y mejora la sensibilidad a la insulina. Es muy importante saber que se excreta en la orina y por ende ya pacientes que tengan enfermedad renal pueden tener ya problemas o mayor riesgo de producir acidosis láctica. Ahora vamos a ver, les voy a mostrar cuál es la conducta ante cada tipo de medicamentos. Los pacientes que toman inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4, como la linagliptina, la sitagliptina, saber que realmente tienen menores riesgos de hipoglicemia. Los pacientes que usan las incretinas, los agonistas de GLP-1, que es una medicina que actualmente se está viendo que es la que mejor ayuda en los pacientes con diabetes y riesgos cardiorrenales. Por ende, sobre todo pues en Estados Unidos y pues en otros lugares, son medicamentos que ya están ampliamente usados. Quizás en nuestra población todavía no. Esperemos que vayamos para allá porque eso es lo que indican todos los estudios, que este tipo de medicamentos junto al CGLT2 son los que han mejorado pues muchas mortalidad en este grupo de pacientes. Por ende, hay que igual, a pesar de que como les mencioné, en nuestra población todavía no se usa demasiado, saber de qué debemos hacer con el uso de ellos. Eh, Saber que tiene muy poco metabolismo sistémico, que también se excreta en la orina, eh, los pacientes que usan el CGLT2, que su mecanismo es aumentar la excreción de la glucosa renal, de la glucosa a nivel renal, saber que estos pacientes que toman estos medicamentos tienen un aumento del riesgo de infecciones urinarias, de vulvocandidiasis, y también se reporta que tiene alta prevalencia de cetoacidosis euglicémica en este grupo de pacientes. Por ende, es uno de los únicos antidiabéticos orales, como vamos a ver, que se debe omitir días previos a la cirugía. La sulfonilurea, saber que tiene es un medicamento que se ha dejado de usar muchísimo a comparación pues al inicio cuando salió la molécula. En los últimos años se han dejado de usar mucho por el riesgo significativo que tiene hipoglicemia, y de hecho es uno de los únicos medicamentos juntas con la CGLT2 que realmente si al final el paciente lo toma el día de la cirugía puede plantearse la opción de cancelarla por su gran riesgo de poder producir hipoglicemia en este grupo de pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer dependiendo de los pacientes que toman? Bueno, si el paciente toma metformina, normalmente el día antes de la cirugía puede continuar su dosis regular, pero el día de la cirugía vamos a decirle que no se tome la dosis que le corresponde. Si toma sulfonilureas, igualmente continúa y que no tome el día de la cirugía la dosis. Como les mencioné, si el paciente toma la dosis de la sulfonilurea, es una de las únicas medicinas que te puede plantear la necesidad si la cirugía no es
realmente urgente de reprogramarla. Asimismo va a ser con las tiazolinidones, con los inhibidores de la alfa-glucoside, como la carbose, eh, los análogos de péptido glucagón LAE, el GLP-1, son medicamentos que pueden continuarse un día previo a la cirugía, pero que el día de la cirugía se debe no debe tomar la dosis. Se habla que los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4, inclusive se puede tomar la medicina el día de la cirugía. Obviamente igual en esta revisión que lo vi, encontré esto. En las otras que revisé, ellos normalmente recomiendan que todos los antibióticos orales traten de no tomarse el día de la cirugía debido a que igual tienes mayor riesgo de hipoglicemia. Sin embargo, pues en este grupo de pacientes el que toman estos inhibidores se ha visto que el riesgo es menor. Por ende, esta guía dice que se puede continuar la dosis el día de la cirugía. Como les mencionaba, los medicamentos o los pacientes que toman CGLT2 es diferente a los demás debido a su alto riesgo de producir infecciones de las vías urinarias o su alto riesgo de producir cetoacidosis diabética. Por ende, se deben omitir hasta 3 a 4 días antes de la cirugía y obviamente el día de la cirugía no debe tomarla. En cuanto a los pacientes que utilizan insulina, obviamente saber que cada paciente que usa insulina, como ya les mencioné en la diapositiva anterior del riesgo cardiovascular, tiene mayor riesgo a los 30 días de presentar infarto agudo del miocardio, muerte. Por ende, son pacientes que requieren una evaluación cuidadosa preoperatoria y realmente una educación individualizada para todo paciente. Son pacientes que deben llegar a la consulta con mediciones de glucosa domiciliaria en ayunas, postprandiales, para realmente saber o saber cuál es el estado de la enfermedad. Los de pacientes con diabetes tipo 1, sabemos que son pacientes que siempre nos van a llegar con insulina debido a que tienen deficiencia absoluta. Sin embargo, a algunos pacientes se ha visto un alza en el uso de pacientes con diabetes tipo 2 que usan insulina y saber que incluso en este tipo de pacientes requieren dosis aún más elevadas debido pues a la resistencia a la misma. Y muchos de estos pacientes inclusive llegan no solo tomando insulina, sino insulina a otro antidiabético oral. Entonces son pacientes que también requieren una evaluación exhaustiva. En el preoperatorio, normalmente saber cuáles son los tipos de insulinas que existen. Hay insulinas de acción prolongada, hay insulinas de acción intermedia, las insulinas de acción corta. Y dependiendo de, obviamente, el tipo de insulina, asimismo va a ser la conducta que vamos a tomar ante el paciente que estamos haciendo la evaluación preoperatoria. Si estamos ante una insulina de larga duración como la glargina, el determin, normalmente son pacientes que el día antes de la cirugía se puede tomar la misma dosis o hay algunas guías que dicen que inclusive se puede disminuir la dosis en un 20 o un 30% debido a que se ha visto que los pacientes que tienen esta reducción pueden, la noche antes de la intervención, normalmente alcanzan niveles adecuados de glicemia al día siguiente. Entonces son pacientes que se puede considerar una reducción del 20 al 30%. El día de la cirugía, sobre todo pues estas insulinas de larga duración tienen poco riesgo de hipoglicemia porque normalmente su acción tiene más una curva plana, no tiene picos de acción, por ende tienen menores riesgos de hipoglicemia, por ende normalmente se puede mantener la dosis el día de la cirugía o también se puede reducir en un 20 o un 30%. Ya si hablamos de los pacientes que son los que más nos va a llegar a nosotros, porque lamentablemente en nuestro sistema de salud no hay tanta eh, capacidad o no hay tanta facilidad de que los pacientes tengan este tipo de insulinas de larga duración. La mayoría nos llega usando insulinas de intermedia acción, como la insulina NPH. Habla de que el día previo se puede mantener la dosis o disminuir también entre un 20 a un 30%, y en la dosis de la mañana previo a la cirugía se debe disminuir la dosis a un 50%.
normalmente pues sabiendo que este tipo de insulina sí produce picos y puede tener aún mayor riesgo de hipoglicemias. Sin embargo, saber que a pesar de que el paciente se encuentre nada por boca, normalmente el cuerpo utiliza hasta un 50% de la insulina que se le da a los pacientes solo para el uso de metabolismo. Por ende, son pacientes que igual se le debe administrar la insulina a pesar de que se encuentran nada por boca. Con respecto a las pacientes que usan insulina de corta acción, normalmente se dice que el día previo a la cirugía puede tener su esquema normal. Sin embargo, el día de la cirugía normalmente ya no se utilizan o ya no se da la dosis de acción corta como les dije, son pacientes que están ya nada por boca y tienen más picos de acción, por ende tienen mayor riesgo de hipoglicemias. Así que no se van a usar y solo se van a usar dependiendo pues de las mediciones de glicemia. Hay algunos otros, hay algunas otras guías que te hablan de que si los pacientes, dependiendo del nivel de glucosa, si tienen un nivel de glucosa superior a 200, previo a la cirugía, podría darse esta dosis que el paciente normalmente se administraba de insulina rápida, pero si está menor de 200, normalmente se prefiere no usarla. Este es en otra revista que es el World Journal of Diabetes, pero es básicamente lo mismo. Normalmente el día de la cirugía se da la dosis a la mitad de si el paciente utiliza NPH, si el paciente utiliza la rápida les va a depender, como les mencioné, de la glucosa. Si normalmente la glucosa es mayor de 200, puede usar la dosis o la mitad de la dosis que normalmente utiliza. Y si es menor de 200, normalmente se omite la dosis de esta insulina rápida. Ahora, como vamos a ver, no he mencionado las bombas de insulina porque requieren pues un manejo diferente. Los pacientes que usan bomba de insulina regularmente, saber que pues, son dispositivos programables para la administración tanto de dosis basales como en dosis en bolo, administrada hasta, dependiendo pues del nivel de glicemia por el mismo paciente. Ya se habla de que hasta un 20 a 30% de pacientes que padecen de diabetes tipo 1 utilizan este dispositivo y se debe revisar la dosis unos días previo o semanas antes de la intervención y ver muy rigurosamente los niveles de glicemia del paciente, domiciliarias, para ver si se requieren realizar algún ajuste a su terapia. Normalmente, este tipo de pacientes que van para cirugías electivas, se puede mantener la dosis basal durante el ayuno preoperatorio que le administra la bomba, sí, o realizar una reducción del 10 al 20%. Sin embargo, en los pacientes que vienen por procedimientos de urgencia y sabemos que la cirugía va a demorar hasta más de 3 horas, normalmente se recomienda desconectar por completo la bomba y, como vamos a ver más adelante, este tipo de pacientes se mantiene o se utiliza una infusión de insulina intravenosa, obviamente con seguimiento riguroso intraoperatorio de la glicemia sérica. Entonces, si un paciente nos llega al cuarto, nos llega con bomba de insulina, saber si el paciente va a requerir una cirugía electiva o la cirugía es de urgencia. Si la cirugía es electiva, va a requerir, como ya vemos, una evaluación un poco más exhaustiva de los niveles de glicemia, de las dosis y en algunas ocasiones hasta un nivel o una evaluación por el subespecialista. Si el paciente va a requerir una cirugía de urgencia, que obviamente no hay tiempo, no hay espacio para realizar esto, entonces en el área preoperatoria hay varias cosas que tenemos que evaluar. Siempre evaluar los niveles de glucosa en el momento de la preoperatoria, si el paciente está hipoglicémico, tratarlo. Obviamente, si el paciente viene con hipoglicemia, el siguiente paso es pararlo o apagar la bomba de insulina y administrar bolos para tratar de optimizar los niveles de glucosa y medir cada 5 minutos. Siempre saber que en el punto de inserción de la bomba, buscar por datos de inflamación, por datos de infección y siempre confirmar cuáles las dosis basales que utiliza el paciente. Luego de esto va a depender si el procedimiento es de corta duración, si es de intermedia duración o si es de larga duración.
Normalmente, si el procedimiento es de corta duración, se puede decir, como digamos el paciente, que el paciente mantenga su dosis de insulina basal, de su insulina basal, que mantenga conectado, pero lo único que se apaga normalmente son las dosis de bolo de insulina. Si el paciente evidencia datos de glicemia mayor de 300, entonces normalmente se trata de considerar el hecho de omitir la bomba y manejarlo como si fuera un procedimiento mayor de 3 horas con insulina intravenosa. Entonces, si el paciente tiene un procedimiento mayor de 3 horas, se omite la bomba, como les dije, se coloca una bomba de infusión de IV y tratando de mantener un target de 180 o 140 en este grupo de pacientes. Si normalmente el paciente tenía una dosis basal de insulina que era menor a una unidad por hora, normalmente, una unidad por kilo hora, normalmente se inicia una infusión de insulina a 0,5. Sin embargo, si requería más dosis, el paciente se utiliza pues o se inicia la bomba de insulina a 2/3 de la dosis basal del paciente. Si el paciente sufre hiperglicemia, pues se trata de seguir el algoritmo e ir disminuyendo la dosis de la insulina, tratando de, como les dije, mantener una glicemia capilar entre 140 y 180. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo postoperatorio? La hiperglicemia postoperatoria, como ya he mencionado varias veces, tiene un mayor riesgo tanto de infecciones como prolongación en su estancia hospitalaria postoperatorio, como en mayor riesgo de mortalidad en este grupo de pacientes. Se ha visto un alza en los últimos años de los casos postoperatorios de síndrome hiperglicémico hiperosmolar, inclusive pacientes presentar glicemias capilares hasta mayor de 800. Normalmente en el manejo postoperatorio la insulina es la medicación preferida. No se trata de usar antidiabéticos orales y la transición al esquema terapéutico anterior se logra principalmente cuando el paciente reanude su ingesta oral habitual. Antes de esto se debe mantener el control estrecho de la glicemia capilar y las dosis de insulina. Entonces, los puntos para llevar a casa, la diabetes es una enfermedad sistémica frecuente, por ende, es una evaluación que nos va a llegar muchísimo, tanto a la consulta externa como pues, a los pacientes que requieren cirugías de urgencia, y la evaluación preoperatoria debe ser siempre dirigida, sobre todo pues, cuando es un ámbito controlado, una cirugía electiva, en identificar las comorbilidades sistémicas y el control glicémico del paciente. Los principales riesgos que se desean evitar en este grupo de pacientes, la cetogénesis y el aumento de mortalidad y morbilidad en los pacientes que ingresan a una cirugía con un mal control glicémico. Los pacientes, a pesar de estar en ayuno, requieren, como les mencioné, hasta un 50% de insulina basal para procesos metabólicos. Por ende, siempre en este grupo de pacientes que ya usan insulina, no debe omitirse la dosis a pesar de que el paciente se encuentra en ayuno el día de la cirugía. La mayoría de los medicamentos antidiabéticos orales, como vimos, deben omitirse el día de la cirugía, con excepción de los SGLT2, que deben suspenderse por lo menos entre 3 a 4 días previos a la cirugía por los riesgos de infección de vías urinarias o el riesgo de cetoacidosis euglicémica que presentan estos pacientes. La dosis de insulina el día previo y el día de la cirugía dependerá de la vida media de las mismas, como pues ya explicamos bastante bien, va a depender si es de larga duración o si es de intermedia duración. Recorderis, nada más que si es de larga duración, saber que se puede dar la dosis usual tanto el día previo como el día de la cirugía o se puede disminuir hasta un 20 a 30% de la dosis, mientras si que es intermedia, normalmente el día previo a la cirugía se puede dar la dosis regular o disminuir entre un 10 a 20% y el día de la cirugía se debe disminuir un 50% de la dosis. Y saber que las insulinas rápidas normalmente se omiten, aunque bueno, algunas guías hablan dependiendo del nivel de glicemia, si tiene una glicemia mayor de 200 se puede dar la mitad de la dosis que usaba el paciente y si es menor de 200 pues no se debe tomar el día de la cirugía. En el postoperatorio, los pacientes deben volver a su régimen domiciliario solo si una vez se haya establecido una ingesta de oral adecuada, que se pueda hacer una transición adecuada y segura a su régimen anterior.
Esta es la bibliografía utilizada y muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Si alguno de los pelados tiene alguna pregunta o algo. Muchas gracias por la conferencia, estaba bastante completa. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, comentarios? Los que han rotado ya preoperatorio. Bueno, solamente dos comentarios aprovechando la conferencia. La conferencia se van a subir, esta la grabamos ahora. Yo voy a habilitar una página de YouTube mañana para que las conferencias también se puedan subir en YouTube, porque la plataforma se vuelve muy pesada si ponemos muchos videos. Entonces vamos a tenerla en YouTube y ahí ponemos el enlace y después pueden ver la conferencia completa en YouTube. Independiente de eso, los PPT van a estar también en la plataforma de Teachable, que van a estar disponibles. Así que a medida que van sacando, que lo vayan subiendo, y los documentos de la conferencia del mes anterior y el mes previo a ese, tienen que facilitarlas para poder presentar el examen. Con respecto a lo de la insulina, hay que recordar dos cosas importantes aquí. Los pacientes que vienen con esquemas domiciliarios de 2 veces al día, recordar que la ingesta de alimentos dentro del hospital es muy reducida. Ustedes se ponen, yo siempre lo digo, los que han rotado conmigo, yo digo, bueno, usted calcule cuántas calorías come, come 1200 calorías, pero se lo ponen en un esquema horario de menos de 12 horas. Entonces eso es muy complicado para el control del paciente y nos ha pasado con frecuencia que cuando el paciente va al salón o cuando está en sala en la noche, en la madrugada, tiene hipoglicemia. Entonces, en la mañana le toma la glicemia, hace somoji y sale en 300 y empieza el desorden de estar correteando la glicemia cuando no están revisando realmente qué es lo que le ha pasado al paciente. Yo personalmente, bueno, porque es personal, porque si no es personal, no es mío, personalmente yo uso dosis de NPH o insulina lenta, una sola dosis al día. Prefiero usar ese esquema y lo demás por esquema rápida porque es más práctico y disminuye el riesgo de hipoglicemia. Si bien es cierto, la hipoglicemia no aumenta el riesgo de la mortalidad, sí aumenta la morbilidad en el postoperatorio inmediato, como por ejemplo presencia de infarto, eventos vasculares cerebrales en el talón, pacientes que tengan convulsión en el postoperatorio inmediato y postoperatorio mediato, y todo producido por el problema de hipoglicemia. La otra cosa importante, que las glicemias hay que insistirle a los chicos del salón de operaciones que tomen glicemia por lo menos antes y después que salen del evento quirúrgico, porque los eventos quirúrgicos pueden prolongarse por muchas razones. Se extendió el programa, la anestesia fue prolongada, mucho tiempo de ayuno, cosas como esas que pasan todo el tiempo y no se toman en cuenta, porque recuerden que nuestro sistema no es perfecto y tenemos muchas falencias, no solamente por parte de los cirujanos. Los cirujanos son los que menos problemas tienen aquí, es el departamento de anestesia y la gente que moviliza a los pacientes. No sé si tienen algo más que agregar. Hola, ahí, bueno. Buenas, ¿nadie tiene otra pregunta, una duda? Bueno, muy bien, te ¿Comentarios? felicito, estuvo muy bien en la conferencia y bueno, es importante, si por alguna razón no pueden conectarse o no pueden asistir, eso ya vamos a empezar a practicar esto, tiene que haber una anuencia justificada. ¿Por qué? Porque estamos todos haciendo un esfuerzo. Por ejemplo, yo estaba manejando, estaba haciendo lo que estaba haciendo, me puse a escuchar la conferencia, igual que los otros colegas que están muy cansados también, los que vienen de turno, todo el mundo está conectado. Entonces, si hay una razón justificable que usted no pueda asistir a las conferencias presenciales o no pueda verse o conectarla por vía Zoom, tiene que hacerlo, ¿sabe? Si no es justificable, va a tener que hacerla y bueno, evidentemente todas las cosas en la vida tienen consecuencias. Entonces, y va a tener que verla de todas maneras, porque esa es la otra cosa. Hay que ver la conferencia y vamos a tener que escribir comentarios sobre la conferencia porque si no se entiende que no la vio y no asistió, y el no asistir, como ya vieron, la hoja es muy rígida de la universidad. Ustedes no sé si ya revisaron los documentos que les enviamos hoy. Es muy rígido lo que hay que hacer. No queremos que tengan problemas más adelante y realmente no nos vean a nosotros los funcionarios y los docentes que somos los que estamos esperando por esto, que somos difíciles. No, no somos difíciles. Esto es una maestría. Las maestrías son así, son pesadas y para poder ser especialista hay que fajar. Entonces, parte de la fajazón, meterle duro a la parte docente. Y eso lo vamos a trabajar muy duro lo que queda este año y los años venideros van a ser así. Somos los mejores y para ser los mejores hay que ser los mejores. Así que nada más se lo dejo como un comentario. No sé, Demera y Saligi, si quieren decir algo.
Nada, con respecto a la... ¿Se escucha? Sí, Ah, ok, sí, con respecto a la presentación, realmente estuvo muy buena, muy completa, Daud. Para recordar a los muchachos, creo que lo más importante de la presentación es lo que mencionaste en tus puntos claves y eso es lo que deben acostumbrar a hacer en sus charlas que vengan el próximo mes. De esta charla, lo más importante es reconocer las recomendaciones generales con respecto a los antidiabéticos y cómo se debe hacer el ajuste del paciente que está tomando insulina, que es lo que generalmente vamos a hacer nosotros a nivel de las evaluaciones preoperatorias. Y con respecto a lo que dijo el doctor, pues ya saben, es obligatorio conectarse a todas las docencias y a menos que haya una justificación que no puedan conectarse a las mismas, tendrían que hacernos saber ya sea al doctor, a mí o a Abdiel, de la razón por la cual no se pudieron conectar, ¿no? Así que bueno, si no tienen preguntas, yo creo que ya podemos dar por terminada esta sesión. listo, muchas gracias por la atención. Luego. Feliz fin de semana, pásenla muy bien, ¿eh? Saludos. Los Luego. R1, recuerden que ahorita a las 8 se conectan conmigo, todos los R1. Y los que no han visto el chat o no sé, comuníquense en su grupo de WhatsApp y avísense porque hay unos cambios que tenemos que ver en cuanto al formato, de cómo van a ser